Muy buenas amigos, amigas, estoy emocionado de presentar este vídeo. Llevo mucho tiempo detrás de esta idea de crear una guía con geometría sagrada con la que podamos aplicar todos estos recursos que os voy a enseñar al diseño de nuestros logotipos y marcas. Hace 3 años edité un vídeo para la terapeuta Yaiza Santana para este canal de YouTube y tuvo muchísimo éxito. Me quedé sorprendido por toda la gente que me empezó a contactar y me empezaron a pedir a partir de ese vídeo que diseñara sus logotipos con geometría sagrada. Y me sorprendió la repercusión y quiero hacer este vídeo para ir un paso más allá. Voy a desarrollar toda una masterclass aquí con vosotros con estos 5 recursos que yo utilizo, he estado utilizando durante estos años en el diseño de mis marcas. Os voy a poner algunos ejemplos de marcas míticas que usan la geometría sagrada y también ejemplos de mis marcas y cómo lo uso en ellas. Bueno, lo primero decir que no es que haya una geometría sagrada y una geometría que sea profana. Toda la geometría es sagrada en el sentido que nosotros sepamos ver lo sagrado que hay en ella. La geometría viene de lo que es la medida de la Tierra, geometría. Y la medida de la Tierra se basa en números. Todo este sistema numerológico y el estudio de la geometría y cómo toda la materia se forma a partir de números y de geometría, todos estos estudios lo desarrollaron de manera increíble y muy profunda los pitagóricos, lo que viene siendo la escuela pitagórica. Pitágoras es sin duda el padre de la geometría. Vamos a tocar sus conocimientos, sus enseñanzas en varios puntos dentro de esta guía, como es obvio. Sobre todo es muy llamativo el desarrollo que él hizo de la música, de la geometría de la música y de la armonía completa. Y bueno, espero que disfrutéis conmigo. Esta guía que he desarrollado, que he diseñado, la tenéis gratuita en mi página web. Os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo. Y la idea es, bueno, pues permitirme improvisar tranquilamente a partir de la guía para mostrárosla y ampliar contenidos, porque cuando uno se permite improvisar en vídeo, bueno, pues surgen cosas que a la gente parece que le llegan más y le quedan más claros. Entonces, bueno, este es un contenido que me apasiona. Hace 3 años tenía la certeza de que hay cosas muy profundas en la geometría, pero ahora cada vez mi certeza es mayor. Mi certeza es mayor de que, bueno, los pitagóricos consideraban que los números eran dioses y que los números no solo tienen un carácter cuantitativo, sino que también tienen un carácter cualitativo. Bien, entonces, a mí lo que me llama poderosamente la atención en estos 5 recursos que vais a ver es que todo está íntimamente relacionado. Vamos a ver cómo, por ejemplo, los patrones de la naturaleza se vinculan con los números, se vinculan con la proporción, se vinculan con los símbolos ancestrales y con los mandalas, estos 5 puntos, estos 5 recursos que yo utilizo de geometría sagrada. Es normal que todo esté relacionado porque al final la geometría sagrada es como una especie de explicación de cómo surge el mundo a partir de la nada, cómo se crea una unidad y surge ese número 1, luego surge una dualidad, y esto lo podemos encontrar en los patrones de crecimiento desde el ser humano a cualquier tipo de planta, a galaxias, y me parece fascinante que podamos encontrar patrones sistémicos que se repiten en diferentes puntos de esto que llamamos materia o realidad. Y bueno, pues espero que os guste este vídeo, vamos para allá y que lo disfrutemos juntos. Bien, empiezo con algunas citas, voy a hacer una introducción y luego voy a entrar en cada uno de estos 5 puntos. Me encanta esta frase de este señor que dice: el diseño está en todo lo que hacemos, pero también está en medio de todo. Es una combinación de arte, historia y filosofía. Bueno, aquí quiero hacer una reflexión que se me venía el otro día a la cabeza, porque tenemos esta frase mítica de que Dios es considerado el mejor artista de la historia, como que la naturaleza es la mejor obra de arte y el lugar donde mejor poder inspirarnos, donde más armonía y más belleza hay. Por esto, cuando se dice que Dios es el mejor artista de la historia, yo pondría una puntualización. Yo creo que Dios es el mejor diseñador de la historia. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente cuando tenemos un objeto artístico que es hermoso, que es bello, que está construido con una intención artística,
lo que diferencia ese objeto para que sea arte o para que sea diseño es si tiene una utilidad. Cuando vemos un objeto en un museo, un objeto de arte, una escultura, un cuadro, ese objeto no tiene utilidad. Su utilidad es meramente artística, contemplativa, para elevarnos, para conectarnos con emociones. Sin embargo, en el diseño, además de que las cosas tienen un contenido estético o artístico, todo diseño es útil, sirve para algo. Por eso yo creo que Dios es el mejor diseñador de la historia, el mejor diseñador de todos los tiempos, porque todo lo que hace Dios, todo lo que ha diseñado en este mundo, Dios entendido por mi parte como una conciencia universal, como esa fuente de la creación, no como una figura, un señor, etcétera, etcétera, toda esa creación se manifiesta con una utilidad, es decir, el árbol tiene una utilidad para que suceda esto en la tierra, este mineral de la tierra tiene una utilidad para que este animal lo coma y a la vez crea esto. Todos estos sistemas complejos están relacionados y son de alguna manera fragmentos que pertenecen a un todo. Esta idea del todo, del que surgen esos fragmentos, que nosotros los percibimos como fragmentos, aunque está todo unificado, es de alguna manera la geometría. Es para mí una de las disciplinas, junto con el diseño, que mejor se acerca a ver y a entender todas estas relaciones y los patrones que hay en ellos. Por eso lo que nos dice este señor es que el diseño es como que está en medio de todo, tiene un poquito de arte, un poquito de acá, un poquito de allá. Por eso me fascina tanto, porque el diseño, más allá de artes, sin duda es conocimiento, es sabiduría, es utilidad. Nos hace la vida más fácil en general el diseño, y de alguna manera los patrones, esos patrones de la geometría sagrada hacen más vida, hacen más fácil, la creación de la vida. Bien, pues vamos a ver estos 5 puntos: la naturaleza, los números, la proporción, los símbolos ancestrales y los mandalas. Hago una pequeña introducción y me llama poderosamente la atención, ahora que estamos además en febrero, que en la Catedral de Mallorca 2 días al año hay un rosetón en esta parte frontal, y en la parte de atrás, en la parte que no vemos de esta catedral, hay otro rosetón que 2 días al año, solo 2 días al año, pasa la luz a través del rosetón de atrás y proyecta la luz en esta fachada, de manera que se conforma un 8, un infinito, una dualidad. Bien, ¿qué día sucede esto? Bueno, pues curiosamente sucede el 2 del 2, el 2 de febrero, y el 11 del 11, que curiosamente 11 del 11, de alguna manera, si sumamos 1 y 1 es 2 y 1 y 1 es 2, el 2 del 2 y el 11 del 11 están íntimamente relacionados. Pero es que además surgen 2 figuras, surgen 2 círculos, esa dualidad de la creación, y es infinito. Entonces, obviamente, en los templos y en este tipo de construcciones es donde muchas veces más podemos encontrar la geometría sagrada, porque son construcciones donde había personas con muchísima sabiduría, con muchísimo conocimiento, y se usaban de todos estos sistemas numéricos, patrones, para comunicar significados que a veces no son tan evidentes para las personas de una manera consciente, pero sí impactan en nosotros de una manera subconsciente. Esto me apasiona, como muchas veces, aunque creamos que no nos transmite nada algo, sí nos lo está transmitiendo, pero no somos tan conscientes a veces de esto. Bueno, me parece de una belleza este ejemplo de bueno, hay que pararse a pensar mucho, no solo para construir una catedral y gestionar todo ese equipo, sino para plantearse esto, plantearse los 2 días al año, cómo va a estar el sol, por dónde va a entrar, cómo va a reflejar. Hay que hacer muchos cálculos para esto, y me parece, bueno, pues fascinante. En esta introducción toco un poco también cosas que voy a profundizar ahora con lo de la naturaleza, pero fijaros, por ejemplo, cómo el patrón de crecimiento de un girasol, que además tiene unos números concretos, 21 pertenece a la serie de Fibonacci, no es cualquier número, toda esta serie, y esta angulación, este patrón de crecimiento de esta espiral, porque podría ser más así la espiral, sin embargo va abriéndose con un tamaño concreto. Ese tamaño concreto lo encontramos en muchísimas formas de la naturaleza, en nosotros mismos, en una oreja, en la relación de distancias entre las partes de nuestro cuerpo, en una caracola, en una galaxia,
en el crecimiento de una flor, y si encontramos tantas veces y de manera repetida este patrón en la naturaleza, este código, es como una pista que nos está diciendo, atento aquí, mira aquí. Bien. Otra cosa que me llama poderosamente la atención, así a modo introductorio, para ver que la creación de la forma en la naturaleza no es al azar, tiene un sentido. Fijaros como, por ejemplo, un alimento como la nuez, que se parece realmente a un cerebro, cuando tú la abres, una nuez, es que es como un cerebro y tiene dos hemisferios que puedes, o sea, es impresionante. Bueno, pues la nuez es súper buena, está demostrado para el cerebro y para incrementar la memoria. Mi madre, me acuerdo que cuando estudiaba en la escuela de arte de adolescente me daba muchísimas nueces, y años después me encuentro con esto que me parece muy curioso. Son algunos ejemplos, podéis encontrar cientos por internet. La fresa es muy buena para el corazón, la zanahoria es muy buena para el ojo, y como veis, pues se parece. Bien, como os comentaba antes, estos patrones, esta espiral áurea, espiral de Fibonacci, que luego la voy a explicar con más detenimiento, pues se encuentra implícita en el diseño de una galaxia, en el diseño de un girasol, en el diseño de una flor, y es apasionante encontrar esto, sobre todo para las personas que nos encanta el diseño, la forma, el número, la armonía, pues realmente estas formas transmiten muchísima armonía. Los griegos, herederos del conocimiento de Egipto fueron grandes estudiosos sin duda de la geometría y de la numerología, y usaban muchísimo en la construcción de sus templos lo que es la proporción áurea, esta grilla que luego voy a explicar con más detenimiento, y que podemos ver como, por ejemplo, el Partenón está desarrollado a partir de esta grilla, el corte es el corte en el punto áureo, cada cosa, nada está al azar, todo está puesto con un sentido geométrico. ¿Y qué se busca en ese sentido geométrico? De alguna manera conectar con la unidad, con ese gran diseñador, ¿sí? Porque Platón, que bebió muchísimo del conocimiento de Pitágoras, de la escuela pitagórica, Platón decía algo que a mí me parece impresionante, muy, muy poético y muy bonito, y creo realmente en ello. Platón creía que lo bueno, lo bello y lo verdadero eran lo mismo, ¿sí? Que para que hubiera belleza en algo que era bello objetivamente para cualquier ser humano, independientemente de su cultura, para que fuera bello también tenía que ser bueno y verdadero, formaban parte de lo mismo. Esta búsqueda de lo bueno, lo bello y lo verdadero, lo que nos está acercando es a ese ideal, a esa fuente originaria, a esa unidad de creación, de amor incondicional, que se está viendo que realmente es la base de toda la materia, esa nada. Es lo que buscamos al final, conectar con ese todo, con esa unidad, con esa belleza y con esa verdad. Es curioso que el ser humano, cuando habréis visto El hombre de Vitruvio, está lleno de proporciones áureas, el ser humano en sí mismo. Y cuando vemos un ser humano de pie, el punto áureo es entre una distancia, su punto áureo. Ese punto áureo en el ser humano, en nuestra medida, en casi todos nosotros, hay variaciones, está en el ombligo. Y el ombligo, fijaros que es lo que nos conecta con la madre. Qué casualidades, ¿no? Que ese mismo punto áureo se encuentra en el ombligo, en la galaxia, etcétera, etcétera, etcétera. Que el ombligo en sí mismo tiene un poquito forma de espiral, ¿no? Nos recuerda un poquito a la espiral. Bien, no voy a entrar a leeros tal cual la guía, porque mi idea es improvisar a partir un poco de ella, y que si os interesa pues la podéis descargar y leerla con tranquilidad. Vamos a empezar con la naturaleza. Platón, bueno, pues ya os está comentando, esta gente pues tenía mucho conocimiento, y ya no solo de ellos bebían de mucho conocimiento anterior, de los egipcios y quizás incluso de esa famosa biblioteca de Babilonia, que no está muy claro esa historia. La geometría, nos dice Platón, es una ciencia del conocimiento del ser, pero no de lo que está sujeto a la generación y a la muerte. La geometría es una ciencia de lo que siempre es. Es decir, ¿qué es lo que siempre es, más allá de la materia? Pues el espacio donde surge la materia, el vacío. Una nota musical, la percibimos, ese sonido, ¡tum!, porque hay un silencio. La nota puede existir
en el silencio, igual que la luz puede existir en la sombra, igual que la forma puede existir en la nada. Entonces, esta geometría es un estudio de esa transición desde la nada a la materia. Bueno, aquí hablo un poco de la serie de Fibonacci. A modo resumido, lo podemos entender en números, lo podemos entender en formas. Imaginaros que estos son centímetros, son medidas en centímetros. Ahí dentro, ¿no lo veis? Hay dos cuadraditos de 1 cada uno, ¿vale? Luego viene un cuadrado de 2 centímetros, de 3, de 5, aquí el de 8, el de 13, 21, 34, 55. Y esta unión crea esta espiral áurea, ¿vale? Que es un patrón de crecimiento que encontramos, como os he comentado, en infinidad de formas. Bueno, esto se basa en la lógica de que la suma de los dos números anteriores crea el siguiente. Es una secuencia numérica. En esta secuencia, pues 1 más nada, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8 y así sucesivamente. Este patrón numérico es infinito. Es infinito y conecta con el número phi y con la proporción áurea y con un número que es sin duda muy misterioso para nosotros. Bien, lo que os estaba un poco comentando, lo vemos estos patrones desde el crecimiento de un feto, plantas, galaxias, frutas, la piña, ahora hablaremos un poquito de la piña, el brócoli romanesco, en este caso, que el romanesco es que es una cosa fractal en sí misma, un romanesco, o sea, si os fijáis, es que es pura geometría realmente, ¿no? O sea, es una geometría que es sagrada, claro, sagrada no porque tenga nada que ver con lo religioso, sagrada porque está en la esencia misma de la constitución de todo lo que existe. Estos dibujos, que también yo no tengo claro si son creación del ser humano, son creaciones de alienígenas, de extraterrestres, etc. Lo que yo no entro en esto, lo que sí veo es que no está al azar. O sea, es decir, esto ya lo haya hecho un humano, ya lo haya hecho otra serie de forma de vida, no es al azar, tiene la forma concreta, tiene una geometría y tiene mucha profundidad en lo que nos intenta comunicar. La piña me parece muy curioso, os quería mostrar este ejemplo para que veáis que todo viene desde Egipto, está muy relacionado con Grecia, con la religión y en general con todos los grupos de poder. Todas las culturas poderosas han utilizado este conocimiento simbólico y de geometría. Aquí vemos, por ejemplo, la piña en una obra de arte egipcia y cómo se está como adorando la piña en este bastón. Pero es que curiosamente nos encontramos miles de años después el patio de la piña en el Vaticano, una pedazo de piña de bronce gigante, o sea, gigante, yo no sé si os dais cuenta que un ser humano llega por aquí, ¿vale? Ahí puesta la piña, para adorarla, el patio de la piña. Hombre, algo hay en la piña, ¿no? Bueno, pues ¿qué simboliza la piña? De todos los significados que he encontrado es como la iluminación, la apertura, la apertura de la glándula pineal. ¿Por qué? Porque la piña tiene dos estados, que es cerrado, cuando todas estas partes, no sé exactamente el nombre, cómo se llaman, si pistilos, pétalos, en la piña cómo se llama concretamente, pero hay un punto en el que están todos cerrados y cuando cae del árbol hay un punto que se abren todas esas partes, como una flor. Esto es un símbolo de la glándula pineal que cuando está abierta dentro de nosotros, el cerebro funciona mucho mejor, todas las conexiones y tenemos una percepción más amplia que cuando la pineal está calcificada, y esto está estudiándose por la neurociencia, porque al final la física cuántica, la neurociencia, la geometría sagrada, el diseño, todos son áreas en realidad de un mismo conocimiento. Queremos separarlo todo, pero todo está conectado. Entonces, pues os cuento esto para que os deis cuenta de que cuando yo me encuentro esto, estuve investigando un tiempo, cuando me encontraba estas cosas de la piña, pues estuve investigando y es muy bonito ir encontrando significados ocultos que de alguna manera luego podemos usar en nuestra marca. A lo mejor no directamente usando una piña, pero sí utilizándola a partir de eso para combinarla o para utilizarla de alguna manera en el diseño de una marca que nos interese. Por ejemplo, como os comentaba al principio del vídeo, uno de los logos míos que más trabaja a partir de estos patrones de la naturaleza, con un estudio muy profundo sobre la tortuga, que los chinos taoístas estudiaron un montón,
un animal que en su caparazón tiene una geometría, es como un código, nos da como pistas. Y a partir, bueno, pues de la geometría, esas 13 partes, que son un poco, simbolizan esas 13 lunas, pues creé un sistema de direcciones que luego lo convertí en círculos y hice un logo que, bueno, podéis ver en el vídeo que os he dejado, y también os lo muestro aquí un poquito más adelante. Bueno, aquí lo que cuento un poco es que más allá de la cultura, si cogemos a un bebé y le ponemos de cualquier cultura, Japón, de África, de Occidente, un triángulo, un cuadrado y un círculo, si le ponemos esas formas y le permitimos que las perciba, que las sienta, que experimente con ellas, lo que le va a transmitir son cosas muy diferentes. El triángulo es más dirección, es acción, es como muy energético, muy punzante. El cuadrado transmite mucha estabilidad, mucho orden, es que lo contiene en sí mismo, y el círculo es muy perfecto, es muy englobador, no sé si existe esta palabra, pero lo que quiero decir es que es muy agrupador de contenidos. Es como un poco un símbolo de la globalidad, aquí lo tengo puesto, de la perfección, del todo. Bueno, pues os voy a enseñar un par de ejemplos. En este logotipo para la logopeda Carlota de León utilicé directamente, ella le encantaba la idea de utilizar la espiral de Fibonacci, y como es una logopeda que trabajaba fundamentalmente con niños, bueno, pues se nos ocurrió hacer este niño en negativo, es decir, partimos de un círculo, pongo esta silueta del niño en negativo, unida con esta espiral de Fibonacci, con esta espiral áurea, que conecta de alguna manera con el oído, con el cerebro, que está muy relacionado con el habla y con la actividad que ella hace como logopeda. Entonces, bueno, me parece un logotipo muy simpático, que quedó muy amable, tiene un punto de luna, es femenino, es del niño, e incluye geometría sagrada en su diseño de una manera pues muy sencilla. El logotipo de Yaiza, que está realizado a partir de la tortuga, de esos patrones de hexágonos que yo los pasé a círculos, haciendo una simplificación, y que también tiene algo, me recuerda a la energía de la Kundalini, que sube a la serpiente, tiene un montón de simbolismos, y si no lo habéis visto, podéis ver el otro vídeo que es fantástico. Los números, pasando al segundo punto, los números es la base, sin duda. Yo quería empezar por la naturaleza para daros una visión de que en realidad en la naturaleza es donde empezamos a encontrar, donde Pitágoras o todos los sabios iban encontrando esos patrones, esas similitudes. Pero cuando encontramos un patrón, ¿qué hay detrás de un patrón? Números. Los pitagóricos creían que los dioses eran números y que todo es número. Y yo no lo sé si realmente todo es número, lo que sí es cierto es que encontramos los números en todo, eso sí es cierto. Bueno, este señor estudió, hay un poco de leyenda, ¿vale? Se cree que Pitágoras, porque cuando vemos la historia de Pitágoras y todos los sitios que estuvo y todo lo que hizo, parece ser que Pitágoras es más la leyenda de la escuela pitagórica, que detrás de Pitágoras había mucha gente. No era simplemente Pitágoras. Y bueno, todo lo que desarrolló este hombre, que fue una genialidad, a mí lo que más me llama la atención es que él creó la armonía musical, o sea, la armonía musical como la entendemos en Occidente, de tono, semitono, de la nota, la tercera, la quinta, las escalas cromáticas, todo esto lo desarrolló Pitágoras de una manera muy simpática, porque Pitágoras cuenta la leyenda, os la cuento a modo resumido, que iba por ahí y había unos herreros que estaban con unos martillos, pim, pam, pim, pum, pim, pam, y él se daba cuenta que cuando dos martillos sonaban a la vez, dos martillos concretos sonaba mal, pero cuando usaba estos otros dos martillos, esos otros dos martillos sonaba bien. Había sonidos agradables y sonidos desagradables. A partir de ahí él empezó a investigar y tomaba bloques de metal, no me acuerdo si eran como una especie de tubos de metal, con diferentes medidas, iba probando a tocar varios a la vez hasta que encontraba, oye, pues el que mide 9 centímetros con el que mide 6 centímetros, cuando los toco juntos suena bien, hay armonía. Cuando toco el que mide 9 con el que mide 2, juntos no suena bien. Y a partir de todo eso, desarrolló con el número exacto, el tono exacto y toda la teoría de la armonía musical y todos los círculos de quintas con una geometría fascinante
que si os interesa, por favor, investigarlo un poco, porque esto es para hacer un vídeo aparte. Un día, si me animo, estaría muy bueno hacer un vídeo exclusivamente de todo esto, porque además los pitagóricos relacionaban el número con la nota, con el color, en una comprensión unificada del mundo. Aquí os cuento un poquito más, bueno, pues sobre los números, que si queremos, por ejemplo, transmitir, ahora os voy a entrar un poco en detalle, os voy a hacer un resumen de lo que simboliza cada número, del carácter cualitativo de cada número. Pero lo que os cuento aquí un poco es que si queremos, es obvio, pero si queremos hacer un logotipo para una marca personal de una persona que plantea mucho liderazgo, muy fuerte, muy empoderado, pues está bien trabajar con formas o con cosas que tiendan al uno. Si vamos a trabajar para una terapeuta que trabaja mucho en sesiones uno a uno, en ese trabajo terapéutico de ayuda entre dos, pues nos viene bien trabajar con el 2, porque además el 2 implica lo emocional, la sensibilidad, la madre. El 1 es más el padre, el líder. Y si queremos, por ejemplo, hacer un logotipo para una terapeuta perinatal que trabaja con familias, con padre, madre, hijo o hijos, pues nos vendría muy bien el 3, incluso el 4, que también es el hogar, porque el 3 representa ese padre, madre, hijo, padre, madre, hija, que es un poco la Trinidad, la creación. El 3 es el niño. Aquí os he hecho un resumen de todos los... Hay 1000 interpretaciones de los números por ahí en internet. A mí me gusta mucho la interpretación de la numerología, que por cierto el otro día me dieron una sesión de numerología con mi amiga Giovanna, a la que le hice la web, se llama Aini Terapias. Me hizo una sesión de numerología y me quedé alucinando, y me gustó mucho la interpretación que ella estudió, en la que los números del 1 al 9, que son los que engloban todos los números, son como los habitantes de un castillo en el que hay 9 habitaciones. Entonces aquí os voy a poner lo que es el resumen de esa habitación, aquí un poco de conceptos también del Feng Shui que he estado sacando y un poco el elemento con el que se relacionan. El número 1, el líder, el padre, el rey, el jefe del castillo. Ya os digo, si os interesa esto, descargaros la guía y leéroslo, porque creo que resume con muy poquito el simbolismo de los números de cara a cómo los podemos utilizar cuando diseñamos. El 2 es pues ya esa dualidad, esa reina, la madre, las emociones, la dualidad, se asocia con la energía femenina y es un número muy emocional, de agua. El número 3, lo que os comentaba, el niño, el príncipe, la creatividad, simboliza la vida, el nacimiento, es un número de aire, creativo, más abstracto, más juguetón. El número 4 es la cocina del castillo, es el orden, la estabilidad, el cómo vamos a hacer para nutrirnos, para tener las cosas ordenadas, colocadas, que no falte lo importante del hogar, de la familia. Por eso se utiliza mucho para la construcción, representa el trabajo, el orden, y es un número obviamente tierra, es un número que nos lleva a la tierra. El número 5 es mi número, me fascina este número. Toda la marca de Estudia Acacia está un poco desarrollada a partir del pentágono, que los pitagóricos creían que era el número más mágico en sí mismo, porque de él surge el dodecaedro, que es bello y misterioso en sí mismo. A mí me apasiona. El número 5 representa la casa del guarda, el guarda que está con sus torres defendiendo el castillo, y es el guerrero. También se relaciona con el cosmos, con la quinta esencia, con la fuerza, la libertad, la adaptabilidad. Tiene energías de mucha acción, de mucha fuerza y de mucha tenacidad. El número de fuego. El número 6 son los enamorados, las relaciones afectivas, con los amigos, en el trabajo, esas relaciones afectivas, y tiene vibraciones muy armoniosas, y en geometría se utiliza muchísimo, porque a partir de este número 6, de este hexágono, podemos crear un montón de formas. Sobre todo la que más me llama la atención es el Metatrón, que a su vez incluye los 5 sólidos platónicos y se encuadra en un hexágono. Ahora un poquito más adelante os lo voy a mostrar. Es un número de agua emocional.
El número 7 es el número desafiante, complejo, es la biblioteca, es el intelectual, no solo la intelectualidad mental, sino también la intelectualidad espiritual, es un número de aire, también más abstracto. El número 8 es el poder, es el gestor, el administrador, donde se están organizando los números del castillo, el que gestiona las cuentas. Por eso se relaciona mucho también con la riqueza, con la abundancia. Y yo también lo vinculo con el infinito, ese 8 que nos recuerda también a esto que vimos de la Catedral de Mallorca. Es un número de tierra. El número 9 es donde está el místico del castillo, el erudito, el ermitaño, el alquimista. Es como aquel que tiene la profundidad, el que estudia la filosofía, la creación. Yo me identifico también muchísimo con el 9, es un número de agua y también es el número de los grandes valores humanos, la compasión, el altruismo. Para una ONG que trabaje con cuestiones humanitarias, etc., el número 9 es perfecto, es muy adecuado para transmitir estos valores. También la conexión cósmica. Disculparme que tengo alguna falta de ortografía. Bueno, ¿qué os cuento aquí un poco? Pues que seamos coherentes, y seamos lógicos, ¿no? Y seamos coherentes, que si queremos transmitir una cuestión y los números nos ayudan, pues las utilicemos en el diseño de nuestras marcas. Hablo un poco del eneagrama, desarrollando un poco el número 9, que me parece muy curioso, que para los que no os conozcáis el eneagrama es un tipo de terapia que se vincula mucho también con la terapia Gestalt. Yo he recibido terapias con eneagrama. En principio yo soy un 4, dentro de cada número hay 3 variantes y esto viene a decir que hay como 9 grandes caracteres humanos. Al igual que había 9 grandes personajes del castillo, qué coincidencia, que coincide el conocimiento pitagórico con esto, que sin ser igual, el eneagrama, que Claudio Naranjo se dice que lo rescató de un conocimiento milenario, se asocian unas cualidades a la personalidad que pertenece a cada número. Yo en principio soy el 4, el sensible, y en principio soy conservación, está el conservación, el social y el sexual. Tiene algo parecido al horóscopo chino, que tú puedes ser un animal y luego diferentes versiones de ese animal. Y lo que más me parece fascinante, para no entrar en esto a nivel teórico, sino desde el punto de vista de la geometría, lo que me parece alucinante es que un número, por ejemplo el 9, no recuerdo si es exactamente así, pero imaginemos que se centra cuando va al 3 y se descentra cuando va al 6. No sé si es exactamente así o es al revés, pero lo que sí sé es que un número se centra en los valores del otro y se descentra en los valores del otro. Hay conexiones entre 3 y que esta geometría represente una geometría del alma, de alguna manera, pues me llama poderosamente la atención. Además me parece hermoso. Os voy a enseñar algunas marcas en las que yo he desarrollado, he trabajado con los números a la hora de diseñarla para darle un significado, un simbolismo más poderoso. En esta marca de Marta, del Centro Holístico Alborada, aquí en Lanzarote, bueno, pues la alborada es el nacimiento de un sol, es antes de que salga el sol, esos primeros rayos del alba antes de que salga el sol, incluso ya cuando va saliendo esos primeros rayos. Entonces me pareció precioso representar esa especie de alborada, de sol que nace. ¿Y qué número utilicé? Pues no un número al azar, como ella es una experta en medicina china, hace qigong, hace diferentes terapias y trabajos relacionados con la cultura oriental, utilicé el número 64, que el número 64 es el número que se relaciona con los hexagramas del I Ching. Esto es un tema profundísimo también para un vídeo entero. Y además me decía Marta, cuando desarrollamos esta marca, que también los 64 no son solo el número de hexagramas, sino que también es la cantidad de codones del ADN humano. Esto lo investigué, me lo busqué y efectivamente son 64 la cantidad de codones del ADN humano. Los codones es complejo, son como unas formaciones, yo no soy experto en esto, pero cuando el río suena, agua lleva. ¿Sí? O sea, cuando encontramos esas pistas, y
por algo se utiliza ese número 64. Bien, para la marca de Claudia Collado, una persona terapeuta que trabaja aquí en Lanzarote con el eneagrama, educadora emocional, una persona que le tengo un cariño especial, pues también utilizamos los números. Este logo me gusta mucho, os lo estoy poniendo en su versión en blanco para que veáis la esencia, pero en sus versiones en color cada uno de ellos son más chulos. Aquí sobre todo hay varios números, pero sobre todo son estos 9. Este faro, que es un faro que nos ilumina en la oscuridad, un faro que nos ilumina en la noche oscura del alma. Claudia es como ese faro que nos marca una luz en esa sombra en la que estamos metidos muchas veces, y se relaciona con la terapia Gestalt de la percepción de figura a fondo, pero uno de los grandes temas cuando hicimos este logo era hacer un faro que tuviera 9 escalones. ¿Por qué 9 escalones? Porque 9... Hay una representación en la Catedral de Notre Dame donde se representa la alquimia. Y la alquimia viene representada por una mujer que sostiene unos libros, que está en un trono y su cabeza está tocando el cielo. Es muy bonita, buscarla si os da curiosidad. Y tiene una escalera de 9 peldaños. La escalera son 9 peldaños, que son los 9 pasos por los que tiene que pasar el iniciado. Representa la paciencia por las que tiene que pasar el iniciado en la alquimia para llegar al proceso alquímico. Qué casualidad que también es 9 el proceso alquímico para culminar el proceso, que también es 9 en enagrama, que también es 9 en los pitagóricos, etcétera, etcétera. Entonces son esos 9 pasos, esos 9 escalones de la escalera de la alquimia, de la transformación. La proporción, fijaros esta frase de Leonardo da Vinci que es alucinante, pura poesía. La proporción entre la obra humana y la naturaleza es la misma que media entre el hombre y Dios. ¿Qué entiendo yo aquí? Disculparme porque Dios aquí debería estar puesto en mayúscula. Cuando nosotros hacemos una obra humana que se relaciona con la naturaleza de una manera proporcional y armónica, que busca lo bello, bueno, verdadero, esa proporción que nosotros estamos creando con la naturaleza es la misma que media entre mi corazón y la fuente divina. Esto es lo que viene a decir esta frase o lo que yo entiendo en ella. Obviamente para algunas personas esto pues no les llega o les sonará chino, y habrá otras, como por ejemplo yo, que nos impacta profundamente. Por eso la geometría es sagrada, insisto en esto, en el sentido en el que nosotros sabemos ver lo sagrado que hay en ella. Bien, dentro de la proporción, que esto está desarrolladísimo, bueno, pues en edificios, en marcas, en todo tipo de diseños, es muy conocida esta grilla que os estaba comentando antes, y a modo simplificado os quiero transmitir el concepto de que en esta distancia, la distancia que hay desde aquí hasta aquí es una y la que hay desde aquí es otra, y este punto, que es el 1.618 con una secuencia infinita de números, es el punto áureo, es el punto de armonía en la unión de estas dos partes. No es el centro, no es un poco más para allá, no es un poco más para allá. Oye, ¿dónde partimos esto en dos? Aquí, este es el punto. Bien, os muestro algunos logos míticos que utilizan la proporción áurea, por ejemplo el logo de Pepsi, pues lo que os comentaba, la medida A y la medida B respecto a la general, ¿no? ¿Cuál es la medida de...? Tenemos un círculo, vale, pero luego le vamos a hacer otro dentro a partir del que creamos esto. ¿Qué medida utilizamos en ese círculo? La medida de la proporción áurea. Aquí en el logo de National Geographic, pues lo mismo, un logo que parece muy sencillo, pero que es muy bueno porque sobre todo es muy memorable, o sea, representa muy bien a la marca y es muy fácil recordarlo y muy memorable. Y lo mismo, es un rectángulo muy sencillo, pero ¿qué proporción tiene el rectángulo? La proporción, no otra, esa proporción. ¿Por qué? Pues porque obviamente todo lo que venimos comentando nos transmite más armonía, es más atractivo, nos gusta más, se hace más rico de ver. Al igual que la música, cuando tiene armonía es más rica de escuchar, y cuando hay desarmonía es como incómoda. Pues con el diseño pasa lo mismo. Bien, el logo mítico de Twitter y de Apple, que esto lo que se hace es que a partir de la grilla de círculo, o sea, a partir de esta grilla de cuadrados que viene de Fibonacci,
ponemos un círculo dentro de cada cuadrado que nos da una medida. Cuando sacamos esos círculos podemos jugar con ellos, combinándolas para encontrar líneas dentro y que el resultado final tiene, como todas esas curvas vienen de una proporción áurea, de una grilla áurea, luego queda muy proporcionado todo. ¿Ves? ¿Os dais cuenta? Esta medida es el círculo grande, esta es la medida áurea, esta es la medida áurea respecto a la otra, porque claro, no es que solo haya una medida áurea, hay varias, es decir, en esta totalidad este es su punto áureo, pero es que en esta totalidad este es su punto áureo, pero es que en esta totalidad este es su punto áureo, en esta, y es fractal. Y esto es fractal hacia adentro y es fractal hacia afuera e infinito. No terminaría nunca. Por eso la física cuántica, a los que estudiamos este conocimiento, nos parece muy gracioso que quieran constantemente ir estudiando quieren llegar al final del universo y quieren entrar al final de las moléculas, pero nunca van a llegar. Porque tanto el final del universo como el interior más profundo de un átomo al final se conectan y es infinito y es un misterio, no podemos llegar, no podemos calcularlo. Bien, quizás algún día dan con ello, con la partícula más pequeña y todo, pero yo me da la sensación que una vez den con la partícula más pequeña va a aparecer otra más pequeña y así sucesivamente. Bueno, aquí en el logotipo de Toyota, que es una marca que a mí la filosofía de Toyota es alucinante y su logo, bueno, pues también tiene muchas proporciones áureas, sobre todo estos cortes que son los dos grandes cortes, pues hay una medida A con una medida B, ahí va, y aquí en este lado hay una medida A con una medida B y nos marca esas dos grandes intersecciones. Aquí os pongo un ejemplo de percepción muy simpático en el que os voy a demostrar que primero vais a leer el texto grande, luego el mediano y luego el pequeño. Y me dirás, ya Jorge, pero bueno, es obvio, porque el texto grande es más grande y lo leo primero. No siempre es así. Si este texto a lo mejor fuera un poquito más hasta aquí o hasta aquí, tal y como estoy ahora mismo observando esta pantalla, seguramente el primero que vería sería el del medio, sería este. Sin embargo, como estos tienen una proporción áurea, este más este suma a este, ¿vale? Y este punto es el punto áureo. Lo vais a ver aquí. Esta medida de este texto, esta es una medida áurea en relación con esta. Esto se utiliza muchísimo en el diseño de logotipos y en diseño de muchas cosas, objetos, etcétera, y nos ayuda, pues insisto en esto, a dar armonía y también a poder dirigir la mirada, a decir, primero vas a mirar aquí, después vas a mirar aquí, después vas a mirar aquí. Bien, aquí os muestro un logotipo de una abogada de aquí de Lanzarote, Alice Bauman, que ella desde el principio, apasionada de la geometría sagrada, tanto como yo, lo cual me sorprendió, me llamo Jorge, me han dicho que haces logotipos con geometría sagrada y me encanta y vamos a verlo. Y entonces ella en su despacho tenía un cuadro con unos círculos, le encantan los círculos y yo le propuse, le dije, bueno, sabes que hay varios logos que se hacen a partir de la grilla de la grilla de proporción áurea con los círculos y a lo mejor podríamos utilizar diferentes tamaños de círculos para componer un logo y aunque no es súper original en el sentido de que podemos encontrarnos algo parecido, es muy armonioso y dentro del contexto de ella, de Lanzarote, no hay ningún abogado que tenga un símbolo parecido y transmite mucho lo que ella hace, porque Alice es muy mediadora entre dos partes y es como ese ojo que está dentro de dos partes y hace que se puedan armonizar a través de su trabajo como abogada y por la especialidad que ella tiene y el tipo de trabajo que hace con las personas que lo hace. Entonces, bueno, pues el círculo grande es la medida completa, este círculo pequeño es este círculo, disculpad que aquí se me pasó uno, se me borró, y este círculo chiquitito del todo es el círculo más chiquitito, es este de aquí. Y realmente, cuando tú ves el logo, hay un equilibrio perfecto entre las partes. Bien, para el logotipo mío de Estudio Acacia, que esto haré otro vídeo más entrando en profundidad, pero solo mostraros porque es uno de los logotipos, obviamente es el mío, que más me gusta y que más me fascina y que más trabajo me llevó a hacer. Es un pentágono y el pentágono es el único
sólido que en sí mismo incorpora la proporción áurea. Quiero decir, cuando unimos estas líneas, fijaros la magia de que ese punto de intersección es el punto áureo en esta línea y ese punto es el punto áureo en esta línea. Es mágico, es mágico. Entonces, y a su vez, si siguiéramos uniendo las líneas, que nos surgiría una estrella pentatónica con un pentágono invertido dentro, todas esas medidas son áureas. Bien, lo que hice es que a partir de proyectar, me gustaba invertirlo, el pentágono, porque luego quería resolver con una línea aquí que cierre una pirámide. Entonces primero desarrollé estas dos líneas que me marcan líneas áureas, que me marcan unas intersecciones, y luego proyecté una pirámide encima con la misma proporción que tiene la angulación que tienen las pirámides de Egipto, que por algo tiene esa angulación. Pero es que además lo que descubrí es que cuando proyectaba esta pirámide dentro de esta base áurea, de las intersecciones áureas del pentágono, se conecta con la Vesica Piscis. Es decir, cuando pongo la Vesica Piscis dentro, coincide con ese punto exacto de intersección, que no es dentro justo del pentágono, es un poquito más arriba. Bueno, el resultado pues es esta marca, este símbolo, que luego le doy grosor, mejoro los bordes, le pongo los textos, etcétera, etcétera, pero que para mí es muy poderoso en sí mismo. Bueno, una vez tengo el símbolo, pues lo que hago es que también le intento dar una proporción áurea a toda la globalidad de el tamaño, la proporción del símbolo respecto al texto y del tagline respecto al resto. Entonces, si tiene esta medida, pues el texto utilizo la medida completa. Muy bien, el siguiente punto, el punto 4, son los símbolos. Y cuando digo los símbolos me refiero también a los símbolos ancestrales. Los símbolos artísticos, nos dice Rolf May, y los mitos hablan desde el reino primordial y preconsciente de la mente, que es poderoso y caótico. Tanto el símbolo como el mito son formas de poner orden y forma en este caos. Lo que venimos hablando, desde la nada surgen los números, la geometría, esos símbolos, esos patrones a través de los que se construye la materia. La geometría pone un orden en el caos, que para los griegos estaba el caos y el cosmos. El caos era el caos, la nada, el todo primigenio, lo primordial, y del caos se pasó al cosmos, que el cosmos en griego significa orden, no significa universo, significa orden, el cosmos con K. Entonces, todas las señales nos apuntan a un mismo lugar de conocimiento, a un arquetipo de conocimiento. Dentro de los símbolos ancestrales podéis ver pues muchas cosas, quizás la flor de la vida, que todos lo conoceréis, símbolo de símbolos. Os voy a dejar un vídeo en la descripción de este vídeo de Durvalo, que bueno, es una persona que tiene un vídeo en YouTube mítico en el que explica toda la creación de la materia a partir de la geometría de la flor de la vida. Como primero era uno y uno quiso explorarse a sí mismo y llegó al final de sí mismo y luego fue al otro lado y luego fue al otro lado y como ahí pum, bum, 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 bum y se fue organizando toda la materia. Es una belleza, es una belleza. Este símbolo lo podemos encontrar en representaciones de culturas diversas de diferentes partes del mundo que no tenían contacto entre sí, por lo cual hay muchas pistas que nos dicen esto es importante. Bueno, esta base, lo que veis aquí son los 5 sólidos platónicos que a mí pues me fascinan. Este rebranding último que me he hecho yo de Estudio Acacia lo he hecho en base a los sólidos platónicos. El tetraedro simboliza el fuego, el hexaedro la tierra, el octaedro el aire, el icosaedro el agua y el dodecaedro el éter, la quinta esencia, el cosmos o el vacío. Es increíble, si os fijáis, que en esta base, que es la misma que os enseñé de direcciones de la tortuga, donde se inserta el Metatrón, donde se inserta la flor de la vida, donde se insertan muchísimos símbolos que encajan en esta grilla, en esta estructura geométrica, podemos encontrar representados en plano 2D todos los sólidos platónicos. O sea, fijaros, el naranja es el dodecaedro, el rojo, disculpadme porque el rojo me cuesta verlo, el verde es el octaedro, el azul es el icosaedro,
el verde es el octaedro, el azul el icosaedro y el rojo es el hexaedro, ¿vale? Lo que pasa es que no lo vemos bien porque viene aquí, es este cubo, no vemos bien estos lados del hexaedro. Bueno, que se pueda proyectar en algo tan sencillo y con esta angulación, no otra, que esto lo viene explicando Durvalo, cuando un círculo quiso explorarse a sí mismo y quiso ir al final de sí mismo hacia arriba, al final de sí mismo hacia abajo, al este, al oeste, al norte, al sur. Una belleza. Os voy a dejar el vídeo para los que queráis profundizar en esto. Lo que os comentaba, esta base de grilla crea lo que es llamado el símbolo mítico del Metatrón, el símbolo muy poderoso. Mi consejo es que nunca uséis el Metatrón tal cual, recalcaré esta idea más adelante, sino que si queréis utilizar este símbolo, os inspiréis en él, toméis fragmentos, lo combinéis de otras maneras, pero nunca utilizarlo tal cual, pues porque son símbolos que ya están usados y con un montón de asociaciones. Y esto os lo remarco también aquí, hay un montón de símbolos míticos que incluyen geometría sagrada, bien sea por las angulaciones, por los números, por la proporción, y que tienen un montón de significados asociados ya a ellos por la cultura, pero antes de la cultura tenían un significado en sí mismo. La cruz de Cristo, que ahora hablaré de ella, antes de que hubiera cristianos o católicos, ya había las representaciones de una cruz en cuevas, etc. Entonces estos símbolos son más antiguos que lo que representan, pero estas filosofías o estas culturas o estos grupos de poder las utilizaron a su favor, o religiones. Entonces, lo mismo, nos pueden servir como un punto de inspiración, pero nunca usarlos tal cual. Vale, esto es lo que os comentaba un poco la cruz. La cruz en sí misma, de todos los significados del reino primordial que yo he encontrado, el que más me llama la atención es que la cruz es el momento presente, es la unión del cielo y la tierra, aquí y ahora, en este centro, en este momento presente. Fijaros que tiene sentido lo que os estoy diciendo, es decir, el cielo y la tierra se unen aquí, en un centro, en este momento presente. Bueno, pues la farmacia, la Cruz Roja lo ha utilizado mucho, la religión católica lo ha monopolizado, este símbolo, vale que lo alargó un poco más, y bueno, pero el significado de la cruz primordial antes de la cultura ya tiene unos significados inherentes a nosotros y a nuestro simbolismo subconsciente y de los arquetipos antes de que exista la Cruz Roja y de que existan los católicos. Pero como la han monopolizado, pues ahora si utilizas una cruz, pues lo vas a asociar a eso. Me parece muy curioso, dentro de lo que os vengo explicando, de que si una cruz representa el momento presente, el estar centrado, cuando la tumbamos estás como descentrado. Y daros cuenta que en la sociedad que vivimos, ahora mismo aquí en Occidente, desde donde yo estoy hablando, en mi cultura, una cruz tumbada es algo erróneo, X. Esto es como malo, vamos a decir, ¿no? También con el sexo, ¿no? Con lo X y tal, como lo prohibido, lo no sé qué. Pero es curioso porque si realmente esto es estar centrado, claro, esto es estar descentrado, estás tumbado, está como erróneo, está como equivocado. Fijaros las asociaciones en cosas tan sencillas de dos líneas. Ya que entro en esto, bueno, pues profundizo en una historia que sé que os va a parecer simpática a los que no lo conozcáis, que el pez cristiano surge inspirado en esta Vesica Piscis, cogiendo solo este trocito, porque este pez está hablando de la unión de dos partes en una, ¿no? Esa intersección de la dualidad que vuelve a la unidad de alguna manera, esa unión. Hay un logo mítico que utiliza la Vesica Piscis, pero así directamente no, que es el logo de Mastercard, todos lo conoceremos, aunque desplazan un poquito el círculo, no tiene la armonía que tiene la Vesica Piscis,
pero bueno, está guay. Y cuando me estuve leyendo un poco la explicación, la misión y los valores de Mastercard, cuando hicieron este cambio del logo, porque antes tenían otro, encaja perfectamente, ¿no? También esto simboliza la unión de la energía femenina y masculina, tiene muchísimos simbolismos la Vesica Piscis, es también la base de la flor de la vida, lo que Durvalo profundiza mucho en esto, y bueno, pues Mastercard inteligentemente, hablando del cash, de las monedas, de la relación, del vínculo, de la unión, pues han utilizado este símbolo muy inteligentemente. Cuando vemos que Mastercard, que es una empresa grande, y vemos que el Vaticano tiene desarrollada toda su plaza con una geometría de Vesica Piscis que coincide en el centro de un cuadrado que está dentro de un rectángulo de proporción áurea y que justo el punto donde termina aquí la basílica y el punto por donde se entra por la puerta del Vaticano coincide con una grilla exacta de proporción áurea y que en el centro del cuadrado hay una Vesica Piscis perfecta, hombre, pues nos hace pensar y decir, oye, aquí hay algo muy poderoso, porque si personas con tanto conocimiento, tantos recursos, tanto dinero, tanta gente con tanta sabiduría, porque el Vaticano anda que no tiene que tener sabiduría escondida por ahí, ¿no? Que hay muchas leyendas con lo del sótano del Vaticano, ¿no? ¿Qué habrá en el sótano del Vaticano de libros? Que mucha gente dice que toda la biblioteca de Alejandría que no se quemó, sino que está ahí en el sótano del Vaticano, ¿no? Los libros de Aristóteles, de Platón, vete tú a saber. Y esta gente, esto son especulaciones, también me permito opinar libremente, pero es curioso porque muchos discursos oficiales, cuando hablamos de numerología, cuando hablamos de geometría sagrada, cuando hablamos de estas cosas, como que parece como que se desprestigia, parece como que esto es una cosa de flipaos, estos son unos flipaos. Ya, pues hay muchos flipaos muy inteligentes, y entonces a mí me hace plantearme que a lo mejor la flipada tiene mucho de bueno, de bello y de verdadero. Bueno, pues no hay muchos estudios oficiales que te verifiquen estas cosas, pero hay muchísimas pistas que encontramos en sitios muy sagrados, muy potentes. Un ejemplo de cómo he usado yo la Vesica Piscis en otro logotipo, también visteis el de Alice Bauman, es con la marca de Giovanna, de Aini, que curiosamente el otro día fue la chica que me dio una sesión de numerología y me encantó, o sea, me clavó. O sea, es increíble que tu nombre se extrapola a números, con tu fecha de nacimiento, con tu tal, crean una grilla con un montón de códigos, y todo lo que me dijo es así de libro. Entonces, bueno, no dejo de confirmarme en la idea de que esto es un conocimiento muy profundo y muy auténtico. Aquí combino la chacana, es un símbolo mítico andino, con la Vesica Piscis para crear un tercer símbolo. Esto es un recurso que se puede utilizar mucho, combinar símbolos, y queda muy guay y transmitimos de una manera bastante fácil conceptos. Aquí Aini significa reciprocidad. Es un concepto quechua. Entonces, para mí, y le gustaba mucho la chacana a Giovanna, y se representa porque ella es peruana. Entonces, la Vesica Piscis, que también transmite esa reciprocidad, ese intercambio, es infinito incluso, y la chacana, combinados, que la chacana tiene muchísimos simbolismos, las estaciones, es un código de comprensión del mundo en sí mismo, de los ciclos de la naturaleza, etc. El combinar estos dos elementos de esta manera, creando un centro, unas direcciones, una vibración, pues me pareció muy acertado para comunicar todo lo que quería comunicar Giovanna en su marca Aini Terapias. Por último, ya terminando, fijaros esta cita de este señor que dice en los mandalas: Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes, y cuya circunferencia no se encuentra en ningún sitio. Es muy profundo, es muy poético, no podemos entender esto tanto desde la lógica, porque te rompe la lógica, pero es que claro, nuestra mente humana no está preparada para comprender la profundidad del cosmos. Obviamente
No me acuerdo en qué momento vi algún vídeo que creo que explicaba esto, que decía que sería inviable que pudiéramos comprender todo el cosmos porque nos explotaría la cabeza, ¿no? No somos capaces de abarcar tanta inmensidad. Entonces, la idea de Dios como un círculo, como un símbolo, como una geometría que está a su vez en todas partes, bueno, pues me parece muy acertado para todo esto que estamos viendo. Fijaros, este se llama el dibujo que hace la danza de Venus. Podéis buscar algún vídeo en YouTube sobre esto, que me parece una belleza. Cuando traquean el movimiento que hace orbitacional Venus alrededor de la Tierra, va dejando un dibujo. Y ese dibujo, que no recuerdo ahora cuántos años dura, cuando vemos ese dibujo, si lo pudiéramos poner en un papel, este es el dibujo que forma. Y esto es ciencia. Esto no es ningún dibujo esotérico, no, es ciencia. Entonces, cuando ves que los pitagóricos insistían en el pentágono, que es lo que hay aquí, un pentágono, una flor pentagonal, insistían en ese pentágono como fuente del cosmos, etc., pues más cosas que nos llaman la atención. Aquí muestro un poquito de la rueda del Dharma, símbolo mítico tibetano, porque cuando hablamos de mandalas, pues se nos viene a la mente el budismo y todos esos mandalas que hacen con arena, etc. Y como que el concepto de mandala nos recuerda mucho, a mí por lo menos, a todo lo tibetano, todo lo budista. Os muestro este logo de BP para hablaros de varias cosas. Primero, de fijaros cuántas geometrías, cuántas proporciones áureas hay, A respecto a B, es decir, círculo pequeño respecto a grande, el círculo este respecto al otro, y así sucesivamente. Tiene varias proporciones, que además de estar muy bien proporcionado y ser muy armónico, tiene un número concreto de formas. Pero es que además, ya un paso más allá, nos habla del sol, de la iluminación, del verde. Es un logo muy como ecológico, muy natural, y sin embargo BP es una marca que yo tampoco sé muchísimo de BP, pero por lo que sé es una marca de gasolina. Es decir, sin entrar a hacer una crítica a BP ni nada de esto, pues BP no creo que sea una máquina, una empresa que precisamente favorezca mucho la naturaleza. O sea, más bien estará contaminando, estará chupando petróleo, estará haciendo cosas que seguramente contaminen el planeta. Entonces, el uso de la geometría sagrada con la simbología, con el conocimiento de los arquetipos, del color, cómo ayuda a esta empresa a dar una imagen de marca que les favorece profundamente y que hace que te parezcan como más luminosos, más naturales, más no sé qué, y esto forma parte de campañas de relaciones públicas muy avanzadas, que yo las estudié en la universidad cuando estudié audiovisual, y no es cualquier cosa, ¿vale? Aquí hay equipos muy grandes desarrollando esto y todo tiene un porqué, que es una de las cosas que a mí me fascina de los logos, que pueda haber 2, 3, 4 cositas, pero esas 2, 3, 4 cositas no están puestas al azar, están puestas de determinada manera y con determinada proporción, al igual que la geometría que conforma todo este mundo. Disculpadme. Bueno, para este logo de Dharma Samani System, uno de los logos que he hecho que más me fascina, aquí he combinado varios conceptos. Dharma Samani System es un sistema de sanación que combina, disculpadme, estoy un poco tomado. Dharma Samani System es un sistema que combina los procesos de sanación tibetanos. La persona que lo desarrolló, José, pues ha aprendido diferentes técnicas con budistas en Nepal, en Tíbet, etc. Y también trabaja con un hombre en Australia que vive con aborígenes australianos y se ha creado como una combinación de estas dos técnicas de la terapia con intención, con símbolos, con Reiki tibetana, con técnicas o prácticas de los aborígenes australianos. Por eso yo estuve investigando bastante la iconografía del dibujo australiano aborigen, y me encontraba mucho estos símbolos de puntitos. Ellos dibujan mucho con puntos, pero además me llamaba la atención, que es como un círculo de puntitos. Y cuando veía el significado me encontraba Sacred Site Caves, o sea, son como cuevas, como lugares sagrados. Entonces me parecía muy apropiado utilizar esta idea del lugar sagrado combinado con la rueda del Dharma, combinado con estas 3 pirámides
que aquí se utilizan mucho en la iconografía guanche, aquí en Canarias, donde yo vivo, y tiene muchísimos significados simbólicos con la naturaleza, la triada, padre, madre, hijo, y es un símbolo que se asocia mucho con la sanación, con la salud. Entonces, fijaros, ese símbolo es la fuente de todo ese lugar sagrado, y con los Om, con 8 Om, refuerzo los bordecitos de la rueda del Dharma para no tener que estar poniendo líneas aquí, sino que así ya queda reforzado, y sobre todo cuando se ve en pequeño y en color, que es un logo que está hecho como, tiene un punto arcoíris, tiene punto chakras incluso, que van creciendo en colores. Bueno, pues es muy, muy memorable, muy mítico. Os voy a enseñar otro logo que hice para el doctor Gregorio de León, en el que estuve estudiando, porque a Gregorio le fascinaba el tema del ADN. Él me decía que podemos cambiar nuestro ADN con nuestra mente. Y a mí me llamaba la atención lo del ADN, y entonces empecé a investigar y me descubrí un estudio que también os voy a dejar en la descripción de este vídeo, para los que os interese, un estudio sobre la geometría helicoidal del crecimiento del ADN. Y cómo, si la viéramos desde arriba, este patrón helicoidal, cuando lo vemos desde arriba, crean mandalas. Entonces lo que desarrollé para Gregorio fue un mandala basándome en estos estudios de la geometría del ADN helicoidal. Entonces al final de todos los que vi, me pareció curioso que eran pentágonos, que a mí me encanta el pentágono, son 10, y cómo serían, visto desde arriba, esos 10 pentágonos girando. Y lo que creé fue esta marca. Tengo un vídeo en mi canal de Instagram con animación, donde muestro la animación, lo voy creando. Y aquí podéis ver uno de los pentágonos, este es uno, y pues se va duplicando, 2, 3, 4, hasta 10, y crea este hermoso mandala que a mí lo veo y lo que me dan ganas es de seguir mirándolo. Porque mi fascinación por la geometría sagrada no viene tanto desde que yo me ponga a ver este símbolo y conecto con un montón. Hay muchas personas que utilizan así la geometría sagrada, en el sentido de que si quieren, necesitan conectar más con el elemento fuego, porque tienen que tomar más acción en su vida, pues ponen un tetraedro, un elemento fuego, y se quedan observándolo en meditación. Hay personas que utilizan así la geometría sagrada. Yo no lo utilizo así, yo lo utilizo o lo hago de una manera más inconsciente, me quedo mirándolo fascinado, y cuanto más lo miro, más armonía, y no hay nada que pueda mejorar, ¿no? Es como que aquí, ya llegué. Conclusiones. El significado de un logo deriva de la calidad de lo que simboliza y no a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Y es la gran conclusión que quiero que os llevéis. Porque he diseñado en estos años muchos logotipos con geometría sagrada y sin ella para muchas personas, y os quiero transmitir una idea muy importante. Por mucho que tengáis un logotipo con geometría sagrada, una web fantástica, trabajéis la simbología, si la base de vuestro negocio, de vuestro proyecto, no está bien equilibrada, en el sentido de que no estáis resolviendo bien los problemas de vuestros clientes, o no acabáis de monetizar bien por una mentalidad de escasez, por no sé qué, no sé cuánto, hasta que no tienes un negocio que está bien asentado, no tiene tanto sentido ponerse a utilizar geometría sagrada. Yo creo que el uso acertado de todo este conocimiento es poder combinarlo todo, poder tener un proyecto que se sostiene, que resuelve los problemas de las personas, que me gusta, que gano dinero con ello, que me va bien, que a la gente le gusta, y ahí lo empodero, le meto más fuerza con un símbolo, con geometría sagrada que empodere mi proyecto, con el que yo me identifique, y realmente vas a hacer crecer una empresa, un proyecto. Yo lo he visto, yo me he hecho 3 logotipos en Estudio Acacia, y cuando me he hecho el tercero es porque yo decía, a ver, no puede ser que yo no tenga un logotipo con geometría sagrada. Si soy el experto en diseño de marcas con esto, yo tengo que tener un logotipo con geometría sagrada. Pero todo mi negocio estaba bien asentado. Yo tenía una estrategia de marca, tengo una segmentación de clientes, sé quién es mi cliente, sé los problemas que resuelvo, los que no, etc. Entonces mi punto es este.
que no hay que ser radicales y no creáis que porque tengáis un logo increíble con geometría sagrada, de repente todo os va a ir bien. No, porque es una serie de partes, son muchas cosas que forman parte de un sistema complejo. Y sí que la marca es una de las más importantes porque es la primera sensación que una persona se lleva de tu proyecto, pero no es la más importante. Y te lo dice un diseñador de logotipos, lo más importante es que realmente haya una coherencia, un encaje entre los problemas que tienen las personas con las que trabajas y las soluciones que tú ofreces. Cuando yo soy capaz de ver que esta persona tiene un problema y yo le doy una solución y lo resuelve, eso es lo más importante a la hora de crear un negocio. Y os lo está diciendo una persona que no es por tirar piedras contra mi propio tejado, porque yo soy diseñador, os estoy diciendo un hecho comprobado. Bueno, aquí cuento un poquito más lo que os acabo de contar. En definitiva, me llama mucho la atención esta frase de este señor, de Aaron Draplin, que dice: haz un buen trabajo para buenas personas. Y nada, espero que os haya gustado. Recordad que os dejo en la descripción de este vídeo el link para que podáis descargar esta guía de geometría sagrada, de diseño de marcas con geometría sagrada. Espero que hayáis disfrutado. Para mí ha sido un placer pegarme esta masterclass improvisando a partir de esto. Llevaba mucho tiempo detrás de escribir esta guía, llevo meses escribiéndola. Y nada, espero que la disfrutéis, contactarme, me podéis escribir para preguntarme lo que queráis. Si os gustaría que toque algún tema concreto, me encantaría. Yo no soy un youtuber al uso, porque de vez en cuando iré haciendo algún vídeo, pero sí que tengo intención ahora en este año 2024 de animarme más y profundizar mucho más en esto de la geometría sagrada, porque cuanto más lo hago, cuanto más profundizo, más seguro estoy en esto y más certezas tengo de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Un saludo, amigos, que vaya muy bien.